Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, gracias por sintonizar nuestro programa y hoy les voy a hablar de lo que son las uñas enterradas y cuáles son las complicaciones de las uñas enterradas, hasta dónde puede llegar pues una situación de uña enterrada en los pies. Nosotros sabemos muy bien que las uñas pues son una extensión de la piel y que la diferencia entre la piel y las uñas es que las uñas pues tienen menos agua y al tener menos agua y tener más queratina pues eso la hace más dura. Son la protección del extremo distal de nuestros dedos. Sin las uñas, pues nuestros dedos en los pies se deformarían de una manera importante. ¿Se deformarían de qué forma? Pues se pondría la punta del dedo, se pondría redonda completamente. Pero con las uñas nosotros podemos tener una anatomía y una forma del extremo distal del dedo completamente diferente. Por eso el corte de las uñas es muy importante. Cuando cortamos las uñas, pues estamos también de la misma manera dándole la forma a la punta del dedo. Sin las uñas, lo que hace la piel es que se va invaginando hacia arriba, se va moviendo hacia arriba. Por eso cuando tú haces un mal corte de las esquinas de la uña, pues la piel lo que hace es que tiende a meterse por encima de la uña. Y al meterse por encima de la uña, con el crecimiento, pues empieza a molestar, empieza a doler. Muchas veces cuando este fenómeno ocurre, lo que hace la gente es que se saca la esquina de la uña, que corta la esquina de la uña de una manera incorrecta y cuando la uña viene creciendo a los 10 o 15 días, pues vuelve a molestar de nuevo. Y esto se convierte en un círculo vicioso que cada 10, cada 15 días tiene que cortar las esquinitas de las uñas porque le empiezan a molestar. Cuando nosotros metemos instrumentos muy profundamente en la piel, junto con estos instrumentos también metemos bacterias y esas bacterias pues producen infecciones en las uñas de los pies, especialmente en las esquinas. Y ahí viene lo que se llama un fenómeno que nosotros decimos que es la paronychia. La paronychia no es más la encarnadura del extremo lateral de las uñas y también acompañado de bien sea de una infección bacteriana o de una infección por hongos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al cortar las esquinas de las uñas porque si lo hacemos de una manera incorrecta, la piel se va a meter por encima y en 10 o 15 días esa esquinita va a empezar a molestar otra vez. Es la persona que te dice, doctor, yo me saco las esquinas de las uñas, pero después que pasan un par de semanas, pues empieza a dolerme de nuevo y tengo que volver a hacer el mismo procedimiento. O es la muchacha del salón de belleza que cada 10, cada 15 días, pues me ayuda y me corta la esquinita de la uña porque se ha enterrado de nuevo. Cuando ocurre una infección grave, estas infecciones pues deben ser tratadas por un médico, porque una de las bacterias que más frecuentemente nosotros encontramos en este tipo de infecciones es el Staphylococcus aureus adquirido en la comunidad o la Pseudomonas aeruginosa. En su defecto podríamos encontrar también Escherichia coli, que a veces pueden ser bacterias muy peligrosas y muy resistentes. En los pacientes diabéticos, este tipo de infecciones, este tipo de problemas, paronychia, pues se hace ya una situación prácticamente de emergencia. En personas que tienen el sistema inmunológico deprimido, también estas infecciones pueden ser de carácter de emergencia y a veces es necesario la utilización de antibióticos sistémicos. Antibióticos sistémicos quiere decir que son antibióticos que pueden ser por vía oral, por vía endovenosa o por vía también intramuscular. Muchas veces nosotros los médicos cuando nos enfrentamos a este tipo de infecciones hacemos cultivos para detectar el tipo de microorganismo que ha afectado el área y también para nosotros seleccionar el antibiótico más adecuado ante determinada infección. Cuando nosotros tenemos pues que estas infecciones se prolongan y que esta situación se prolonga durante años, nosotros tenemos pacientes que tienen 10, 15 años enterrándose las uñas y infección tras infección. Algunos de ellos tienen mucho dolor, otros no tienen tanto dolor porque el área se va desensibilizando.
Entonces se produce ahí un tejido como rojo, como una carne roja que se le va subiendo. Y esta carne roja pues lo que hace es que supura, que bota un líquido acuoso, sanguinolento, y se lastima con muchísima facilidad. Este tejido de granulación muchas veces también contiene bacterias y micropartículas. Cada vez que nosotros cortamos la esquinita de la uña, pues lo que hace es que se van yendo pedacitos de uña para esa parte lateral. Señores, en el próximo segmento continuaremos hablando de este interesantísimo tema. Señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de las uñas enterradas. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hasta dónde puede llegar la encarnadura de una uña? Pues las encarnaduras de una uña pueden llevar inclusive a la amputación, señores. Pueden llevar inclusive a la infección de un hueso. Y esta es una persona pues que tiene ya 10, que tiene 12 años enterrándosele las uñas y botando una secreción sanguinolenta, a veces maloliente, otras veces purulenta, por esas esquinas que se entierran constantemente. La punta del dedo empieza a deformarse. Recuerden que las uñas son las que le dan la forma a la punta del dedo. Y cuando usted corta mal esos extremos distales de la uña, pues lo que hace es que se va deformando el dedo completamente en su extremo pues más lejano del cuerpo. Entonces nosotros tenemos un dedo deformado, supurando, con tejido de granulación. Las uñas pues empiezan a cambiar de color y empiezan a cambiar de forma también. Y los tratamientos muchas veces son abusivos. Las personas cada vez que se entierran las uñas empiezan a tomar antibióticos o empiezan a untarse cremas con antibióticos. Y lo que hacen es que provocan bacterias resistentes. Cuando usted utiliza de una manera inadecuada los antibióticos, bien sea tópicos o sistémicos, usted lo que hace es que provoca pues resistencia bacteriana. Y las bacterias resistentes pues son mucho más difíciles de eliminar que las bacterias que no son resistentes. Y el estafilococo es una bacteria pues muy agresiva. La pseudomonas le gusta colonizar las heridas y también es muy difícil de erradicar. Por eso, cuando nosotros tenemos complicaciones por las uñas enterradas, debemos pues dirigirnos rápidamente a donde nuestro médico para que él sea el que prescriba la medicación, el que sea el que prescriba pues el tratamiento para este tipo de problema. Entonces, tenemos que las uñas enterradas pueden producir tejido de granulación, pueden producir deformidad en el extremo distal del dedo, pero también pueden llegar a producir infecciones bien profundas dentro de los tejidos, los tendones, los ligamentos e inclusive hasta el hueso y producir lo que nosotros le llamamos una osteomielitis. Una osteomielitis es una infección de un hueso y las osteomielitis pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Agudas es cuando la infección tiene solamente 3 meses, de 3 a 6 meses. Cuando sobrepasa los 6 meses, pues nosotros hablamos de una osteomielitis crónica, y la osteomielitis crónica o la infección del hueso de una manera crónica es considerada casi igual que el cáncer. Es incurable y puede producir metástasis, es decir, esas bacterias que están dentro del hueso se pueden ir a lugares más lejanos. Pues nosotros hoy vamos a presentar pues a nuestro invitado. Nuestro invitado pues es una persona que duró 20 años sufriendo de uñas encarnadas y esta infección de las uñas encarnadas produjo una osteomielitis y nosotros le dimos un tratamiento que fue sumamente exitoso. Señores, en el próximo segmento hablaremos con el invitado de hoy y analizaremos pues esta situación. Señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos analizando cómo las uñas encarnadas pueden terminar siendo pues un verdadero problema y se puede complicar de una manera impresionante. Las infecciones de las uñas encarnadas pueden llegar inclusive hasta el hueso. Y para eso nosotros hemos traído hoy pues a un invitado y es nuestro amigo Luis, que sufrió de uñas encarnadas durante un largo tiempo. Él nos va pues a narrar su historia de cómo fue que sucedió todo este problema. Luis, muchas gracias por estar aquí hoy con el doctor de los pies. Y yo quiero que tú me digas cuánto tiempo tú tenías con el problema de las uñas encarnadas. Bueno, yo duré alrededor de 22 años con este problema, 21, 22 años aquí.
Es decir, tú viste desde jovencito empezaron a encarnarse las uñas. Sí, ¿Tú sí. recuerdas por qué fue que se encarnaron? Sí, desde niño simplemente entendía que era algo pasajero. Muy niño estaba viendo que la uña se iba hinchando y vi esa protuberancia y me dolía, y eso fue lo que vi desde pequeñito. Y tú entendías pues que eso era natural, eso era normal en ti. Exactamente. No, bueno, no natural, porque estaba viendo también cómo sangraba y me informaron, no, eso es una uña encarnada, y luego entonces a visitar los médicos. Entonces comenzaste ahí desde pequeñito a visitar médicos. Y cuéntame de los tratamientos, de la variedad de tratamientos que tú recibiste durante esos 22 años. Fueron muchos, porque los tratamientos fueron distintos, extracción de la uña encarnada. Es decir, hubiera un tratamiento casero y hubiera un tratamiento también médico, ¿verdad? Vamos a hablar de los dos. Porque seguro que la vecina también opinó, y el amigo y todo el mundo. Mira, ponle esto, ponle aquello a ese muchacho, hazle para aquí. Vamos a hablar de los tratamientos caseros primero. De las cosas caseras que tú recuerdes. Los caseros innumerables. Innumerables. Fueron cebo de Flandes. Cebo de Flandes. Fueron también cloro. De todo. O sea, bicarbonato. Cremas. También me imagino que también muchísimos tipos de cremas. Todo lo que se le ocurría. Muchas cremas. Claro, yo siempre tuve la inquietud para no ponerme todo lo que viniera, porque si me llevaba de todo lo que me decían, hasta gasolina me ponía. Sí, entonces, claro. No, yo siempre tuve el temor, y también entonces me fui a la parte médica, que también ahí fueron muchos. Entonces ahí empezaste a visitar médicos, y ¿cuáles fueron los tratamientos más o menos que tú recuerdas que durante todo ese tiempo empezaste a tratamientos fueron también varios, de manera tópica, todas las pomadas, yo me sabía antibióticos, los nombres, luego la extracción de las uñas, también luego el tratamiento post, luego de la extracción de la pequeña cirugía que hacía, o sea que también fueron muchos. Sí. ¿Qué le fue pasando a tus dedos? ¿Qué cambios tú notaste en tus dedos? La hinchazón la inflamación fue sumamente grande. Okay. Ya también mis pies se encorvaron, y mi forma de caminar también. Es decir, cambió tu manera de caminar. Sí, fueron más de 20 años, entonces fue mucho lo que ya mi forma de caminar ya varió totalmente, en su casi un grado muy alto. También, aparte de que la inflamación era grande, ya no sangraba, o sea, por golpes no sangraba, entonces eso también me preocupaba. Al principio era mucho el sangrado de cualquier cosa, una vez hasta una llave que me cayó, y el sangrado también fue mucho, o sea que sí fue mucho. ¿Te dieron muchos tipos de antibióticos por vía oral? Vía oral y tópico también fueron muchos. Oral y tópico, también te ponían jabones y lavados en las uñas. También la forma del lavado, de cortado, de también cómo cortar las uñas y cómo rasparle la parte superior de la uña. También eso fue otro método. ¿Cómo tú cortabas tus uñas? Ya yo aprendí a cortármelas, ya yo era el que me hacía las operaciones, era yo que ya las hacía. Es decir, cuando tú cortabas una esquinita que te estaba molestando, ¿cuánto tiempo duraba para empezar a molestarte otra vez? Más o menos. 1 o 2 semanas. 1 o 2 semanas más o menos duraba. Sí, ya yo cortaba la esquina, cualquiera de las esquinas, porque eran ambos dedos, en ambos lados. Sí. Entonces, los dedos grandes, ¿verdad? Los dedos grandes. Sí. Entonces, cortaba la esquina con una pinza, levantaba esa esquina y lo alaba. Eso era sumamente doloroso, Luis. Sumamente doloroso, sí. Y tú eso lo hacías tú mismo ya, porque ya tú te cansaste. Yo era un experto ya. Tú te cansaste de visitar médicos ya también. Yo era un experto, sí, también. Fueron cinco médicos en todo ese trayecto, más todo y las pedicuristas. ¿No llegaste a ir a una pedicurista, a salones de belleza, ninguna de ellas? No, porque
independientemente no, prefería tratármela yo. Preferías tratártela tú. Sí, sí. Ok, ya tú tenías tus propias herramientas, tú tenías, Sí, tú ya tenías un yo tengo. ciclo de trabajo. Sí, Cada ya yo 15 tenía días ya. ese procedimiento. Exactamente. Y desinfección de los instrumentos míos de trabajo. Y Ya. tú lo desinfectabas y todo eso. Claro, claro. Sí, la situación con las uñas encarnadas puede llegar a extremos como este. Tú sabes, porque uno se llena de mucha frustración, le hacen un procedimiento hoy y ya dentro de 15 días, dentro de 20 días, al mes, pues el problema vuelve de nuevo. Y tú dices, pero ven acá, ¿qué pasó? Yo hice todo lo que el médico me dijo que hiciera. Si el médico me dijo no mojármelo, yo no me lo mojaba. Si el médico me dijo tomarte este antibiótico, yo me tomé mi antibiótico. Si me dijo ponerte esta crema, también me la puse, pero el problema está aquí otra vez. Calzados abiertos. Calzados abiertos, es decir, esa era otra situación también, que tú no podías Sí, calzar con sí, mucha facilidad, era para difícil nada. para ti encontrar un calzado adecuado, Yo lo tengo que comprar, o lo tenía que comprar medio número o hasta un número más grande que más tú. grande. Entonces también tampoco podía utilizarlos por mucho tiempo y tenía que en los periodos de tratamiento lo tenía que utilizar abiertos. Entonces no es fácil uno andar con un calzado abierto todo el tiempo. Claro, claro, y no, y practicar deportes también, un hombre joven que pues muy probablemente te gusta practicar deportes, jugar baloncesto, béisbol y todo eso, también eso se te dificultaba. Claro, cuando yo jugaba baloncesto era terrible cuando me pisaban, eso era, o cuando tropezaba con algo, con alguien. Eso era sentarme 2 minutos, se paraba el juego, 2 o 3 minutos, porque yo tenía que sentarme a gritar casi. Tú caminabas a la defensiva, te movías a la defensiva constantemente, cuidándote de no lastimarte. Sí, ya de hecho, ya yo tenía reflejos, ya mis reflejos estaban en su mejor punto ya con los pies. Yo defendía primero los pies que cualquier otra parte de mi De tu cuerpo, cuerpo, porque esa era la parte que más había ya la sufrido. que, la que más sensible estaba. Dentro yo hablé también en la introducción de las secreciones. ¿Cómo era la secreción de tus uñas? ¿De qué color era? ¿Era sanguinolenta, acuosa? ¿Cómo era? Al principio era sanguinolenta, ya luego tenía ambos y mayormente era ya acuosa, ya lo último, y era permanente. Yo dañaba zapatos, entonces no lo podía utilizar ya porque Era una secreción ya constante, llegó un momento que era constante. constante. Sí, sí. Y Ya yo estaba acostumbrado. ya no importaba el tipo de antibiótico, el tipo de crema, cómo lo lavaras, como quiera sucedía lo mismo. Sí, era constante, era permanente, sin importar. Cuando uno recuerda esos momentos que yo veía todos los días, yo tenía que tratar eso, pero ya yo trataba de higienizármelo ya con mis instrumentos y ya con Con tu algunos de los... ritual, porque tú tienes un Sí, ritual ya, para trabajar todo eso. exactamente. Entonces, ya yo tenía la forma, ya yo sabía cuáles instrumentos utilizar y cómo higienizármelo. Y eso era lo que... ¿Qué sucedió en los últimos años, antes de tú conocerme a mí? Si tuviste un cambio significativo en uno de tus dedos o eran iguales los dos. Hubo uno que cambió, específicamente el del pie derecho, el dedo gordo, el lado izquierdo, ese mejoró un poquitito. Ya yo también, como quizás sabía tratármelo, ya yo procuraba cuidarlo muchísimo más. Y también en los cortes, en el corte rectangular, que yo cortaba la uña, y ahí ese tuvo un cambio. Pero en los otros, y el que más me preocupaba, porque un pie, el del pie derecho, ese es más nuevo. El del pie izquierdo era el que más afectado estaba porque fue el que primero se encarnó, ya desde muy niño yo. Entonces ese ya me preocupaba muchísimo más y tenía ahí el mayor tiempo, y ese no tenía mejoría. Por más que hacía, no tenía mejoría. Yo me concentré mucho en hacer un examen exhaustivo cuando te conocí, porque ya con la experiencia que uno tiene manejando este tipo de casos, pues yo sospeché, cuando hice la historia, cuando te pregunté cuánto tiempo tú tenías con este problema, cuál de los dedos comenzó primero, ya empecé a pensar
que podría haber inclusive hasta una infección dentro del hueso. Y tú recuerdas bien que yo examiné primero la circulación del dedo, cerciorándome de que hubiera una buena circulación. El hueso. Tú eres una persona sana, porque eres una persona que no sufre de diabetes, no sufre de problemas circulatorios, ni mucho menos, pero el color, la forma del dedo que ya estaba muy deformado, las uñas muy deformadas, pues me llamó mucho la atención, y entonces fuimos y detectamos ahí, vimos que sí, que la infección pues había llegado inclusive hasta el hueso. Y recuerdas que pues que nosotros conversamos de que los tratamientos iban a ser completamente diferentes. Si la infección era solamente en la piel y en la uña, pues ibas a tener un tipo de tratamiento, pero que si la infección pues llegaba al hueso, el tratamiento iba a ser completamente diferente. E inclusive vamos a tener que eliminar un poco de ese hueso infectado y manejarte con antibióticos de una manera bastante prolongada. Yo expliqué en el segmento anterior que cuando estas infecciones de las uñas pues se complican en el hueso, pues nosotros lo que hacemos es que damos tratamientos prolongados, eliminamos el hueso infectado, convertimos lo que se llama una osteomielitis crónica, la convertimos en una osteomielitis aguda. ¿Por qué? Porque las osteomielitis crónicas son, desde el punto de vista técnico y médico, son incurables. Entonces, lo que nosotros hacemos es seccionar parte del hueso, eliminar esa osteomielitis crónica de esa parte del hueso. Siempre se queda algo de bacteria en los huesos circundantes, en los tejidos circundantes, cuando uno hace la resección del hueso, pero con el tratamiento con antibióticos de una manera prolongada, pues nosotros podemos eliminar completamente la infección. La osteomielitis significa que la bacteria ha infectado pues dentro del hueso y también ha infectado en la superficie del hueso. Y eso fue lo que nosotros vimos cuando te hicimos la radiografía, que en el extremo distal pues de la falange, en ese dedo pues había una infección ya que estaba metida en el hueso. ¿Cómo te sientes hoy, Luis? Bueno, sumamente diferente. Me siento muy bien, gracias a Dios, de que el Señor haya puesto, ¿verdad? Me lo haya puesto en su camino, porque fue un cambio del cielo a la tierra. El cambio fue brusco, no es lo mismo 20 radical. años, exacto, no es lo mismo 20 años sufriendo pero de para una mejor. enfermedad, exacto, y que ya en un poco tiempo y con una buena atención que he recibido de su parte, ya el problema en un alto porcentaje ya está resuelto. No es lo mismo uno caminar diariamente con un dolor y que ya de pronto, a veces uno tiene que volver a caminar bien porque ya uno no lo siente. Ya te hace falta el dolor. Entonces, exactamente. Dice, acá algo está pasando que ya no me duele. Por supuesto, ¿no? Es que ya el dolor ya no está. Entonces, desde el primer momento que usted hizo la intervención, yo pensaba, como anteriormente en la anterior cirugía, un dolor el día completo, ¿no? Sí. El mismo día ya no había dolor. Es decir, se te fue el dolor el mismo día. El mismo día, entonces yo podía caminar bien, no tenía que estar dependiendo de nadie, entonces tampoco con ningún tipo de tratamiento doloroso ni nada por el estilo, solamente gracias a Dios y gracias a usted. Los antibióticos los asimilaste bien, sí. No hubo ningún tipo de efectos colaterales de parte de los antibióticos. No, ningún tipo de efectos secundarios. Lo que hemos hecho es simple y sencillamente darle seguimiento para cualquier detallito, cualquier cosita que pueda ocurrir en el transcurso del tiempo, pues irla arreglando hasta que ya pues te puedas curar en un 100%. Yo confío plenamente en que te vas a curar un 100%. Y que este va a ser un final feliz. Gracias a Dios, gracias. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con el doctor de los pies y haber compartido esta historia con nosotros, que es una historia muy bonita, muy ilustrativa
Yo sé que la gente que nos está mirando pues aprendió mucho de ti y aprendió mucho en este programa. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.